anarquía lo que buscaría es la desaparición, la anulación y la superación del Estado, ¿no? Y en realidad en nuestro país, como de costumbre, la mayoría de estas marchas, bloqueos, intereses políticos siempre han sido no contra el Estado mismo de nuestro país, contra la estructura misma de nuestro país, sino más ha sido contra el representante de esa estructura, ya sea un partido político, ya sea un gobierno de turno, ya sea un partido político mismo, una asociación, en ese sentido. De esa manera es que esta guerrilla política entre Evo Morales y Luis Arce Catacora demuestra que ciertos sujetos que tienen esa tendencia rebelde, esa tendencia a delinquir, esa tendencia a aprovechar estas situaciones, puedan ser confundidas en un desorden, en un caos dentro de nuestro país y puedan ser confundidas y mal llamadas una anarquía desarrollante o una anarquía futura, ¿no? Y no podríamos tomar eso nosotros, ya que todos los libros que han desarrollado estos autores que tú has desarrollado y otros, no muestran realmente ese principio, no muestran realmente esa fuerza, ¿no? Puede, da la susceptibilidad de entenderse que podría generarse, el mismo Estado podría generarse esta anarquía, esta rebeldía a su propia estructura. Da a entender eso, en el sentido de que tenemos un gobierno ausente, un Estado ausente en la normativa, en las leyes, en lo electoral, y asimismo tenemos un ex vicepresidente que está convocando a la rebeldía civil y está convocando a la lucha armada, ¿no? Algo así ya manifestado, ¿no? A la lucha armada, a la milicia comunitaria, sí. Nada raro que sea como lo que han hecho los talibanes aymaras, Felipe Quispe Huanca o el Malco, que también estaba entrenando para esas milicias, ¿no? Ese sí todavía tenía algo de rudo, ¿no? Entonces, mi pregunta que va para luego seguir desarrollando este tema que te estoy planteando, Gerardo, es la siguiente. ¿Crees tú que la palabra anarquía realmente se expresa en estos movimientos y en estos bloqueos, en estas marchas, en esta ausencia de Estado, en esta crisis económica? ¿Crees tú que pueda generarse una anarquía real, que pueda desarrollarse esa anarquía contra el Estado? Esa es mi pregunta. Gracias, Sí, Sergio. adelante. Sí, no, justamente buen punto, porque si bien hay un partido político que tiene prácticamente monopolizado o ha tenido monopolizado el voto de izquierda durante años, no solo es un partido político, no es como anteriormente mencioné, su origen está, su voto duro es las 7 federaciones del trópico. Y, por ejemplo, no sé si uno de los presidentes, pero uno de los dirigentes del MAS es este Grover García, al cual yo nunca, la verdad, lo he visto ocupar cargo público. Es decir, hay gente que no sale del Chapar, es decir, no le interesa en lo absoluto ser parte del Estado. Yo creo que tiene un componente de ese desinterés que tienen estos, no todos, obviamente, ¿no? No todos los dirigentes cocaleros, porque hay otros que sí, obviamente, van detrás, quieren ser senadores, diputados, tener cargo público, es decir, un interés netamente político. Hay otros que no buscan esto dentro del MAS. Así que ahora hay que ver, ¿no? Si es que realmente es es decir, este tipo de organización nace, como tú dices, por oponerse en realidad no al Estado, como dices, sino a los gobernantes. Es decir, mm, uno de los grandes logros que ha tenido el MAS, o sea, digo logros para ellos, ha sido sacar a la DEA. Y yo mucho tiempo trabajé con bueno, trabajo en telecomunicaciones, teníamos un chofer ex policía que él decía, cuando estaba la DEA, los controles que se hacían al Chapare eran
increíblemente exhaustivo, o sea, sabíamos qué entraba y en qué cantidades entraba. Ahora es un saludo a la bandera. Ahora quien sea puede meter litros, cisternas de ácido sulfúrico y nadie dice nada. Es decir, hay gente a la que no le interesa estar en el Estado justamente como fin, sino como medio. Es decir, parecería que hay ambas en estas organizaciones, cada una con sus respectivos fines, ya sean económicos, políticos, pero es lo que decía al principio, ¿no? Que todo tipo de organización eh, está necesariamente ligada a un tipo de actividad, en este caso de supervivencia. Es decir, esta supervivencia entre comillas, porque obviamente ya ahora la comida, etcétera, todo ya está garantizado en el mundo actual, pero de actividad económica que permita que existan como una cohesión humana que les permita desarrollarse, ¿no? Bueno, parece que hay esas componentes, Sergio. Tal vez mi respuesta no es muy completa, pero creo que hay gente que no le interesa ahí en el Chapare estar en el Estado para nada. Tienen otros intereses que van por otro lado. Tal vez no sea un anarquismo legítimo, es decir, desde esa visión que tenemos de no ser gobernados ni tampoco gobernar, ¿no? Entonces, pero hay una componente sí que es bastante interesante de estos dirigentes que no buscan estar en el Estado, solamente buscan beneficiarse de alguna forma de esa ausencia de Estado. Bien, aportar también a esto que en los conversatorios muchas veces vamos a dar este espíritu metodológico, ¿no? De cuando vertimos preguntas más allá de la opinión particular de cada uno de nosotros o expositor de curso, se trata de desarrollar hipótesis más allá de solamente inclinaciones o incluso solo meras opiniones. Pues para eso vemos las noticias con tanto analista que hay que siente y resiente todo lo que está pasando en estos días con la novela boliviana, que en este momento le damos la palabra a José. Pero también tiene algo de sentido cuando a la anarquía se la podría considerar como una falacia o se la instrumentaliza, ¿no? Para este tipo de consignas que nada tienen que ver con estos primeros principios teóricos, de acuerdo ahí, pero eso no desliga, no le quita todo el mérito o la potencialidad que puede haber dentro de estos movimientos, siempre que no se hayan acabado de corromper y hayan acabado en una mafia como tal, que hay también los casos, ahí están los carteles en México, en Colombia o en otros lados. Y posiblemente quizás acá tengamos, y cuando ya se ha perdido la figura, ya se ha perdido toda la posibilidad, en ese caso sí podríamos decir, ahí ya no hay nada que hablar, o podría hacerse teórico en parte y el anarquismo acaba como una falacia. Entonces, primero José, luego Juan Manuel y luego Sergio, en ese orden. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Cómo están, compañeros? Aclarar, bueno, mencionaba Gerardo sobre Gerardo García, si bien es un dirigente fuerte del MAS, él no ha sido funcionario público en ningún momento, pero sí se ha servido de su partido. Tengo entendido que él controlaba mucho el tema de contrataciones, de las coimas y demás, al igual que el hermano de García Linera, Raúl García Linera, nunca estuvo, y el hermano de Sacha Llorente. Podemos dar ejemplos que se han beneficiado del Estado en sí. Entonces, eso no quiere decir que el Estado sea anarquista, sino prebendalista. En este sentido, yo tengo dos preguntas. Una que sería que si los bloqueos y las protestas están alimentando esa manifestación anárquica que tiene
que tiene estos grupos sociales. En los discursos políticos estamos escuchando bastante, especialmente ahora que se ha convertido en opositor el candidato, el señor Evo Morales, donde él convoca los bloqueos a que no respeten la misma constitución que él la aprobó. Entonces, estamos dándonos cuenta que esa demagogia, o sea, hacemos caso a las leyes cuando estamos en el poder, y cuando no estamos en el poder tenemos que destruir al Estado. Y el recurso excesivo de este tipo de mecanismos debilita la democracia directa, entonces está alimentando a la anarquía. Muchos analistas están indicando que estos movimientos y estas situaciones son anarquía total, ¿no? Eso es la expresión que ellos tienen, pero sin embargo lo que no estamos tomando en cuenta es, bueno, hay un viejo dicho: el que a hierro mata, a hierro muere, que el mismo expresidente está utilizando, está siendo juzgado con las mismas leyes que él mismo aprobó. Y, y como no le conviene, entonces necesariamente él tiene que irse en contra de ellas. Entonces, esas serían las preguntas, y aclarar básicamente que actualmente no estaríamos entrando en el estado anarquista, sino creo que estaríamos entrando más a un estado prebendalista de favoritismos, como siempre ha existido en nuestro país, pero solamente lo estamos viendo con el discurso indigenista. Cabe aclarar que todos los ideólogos del masismo, de esta nueva ley, no son indígenas, sino son gente de clase media para arriba, donde ese indigenismo creo que no existe. Pero las preguntas puntuales, este tipo, repito, estos recursos excesivos de las marchas, bloqueos y estas manifestaciones debilitan la democracia directa y alimentan la anarquía. Gracias. Gracias, José. Sí, justamente creo que has dado en el punto, ¿no? Bueno, tal vez nos hemos desviado un poco al hablar de estos ejemplos puntuales, pero sí, es decir, no hay un rechazo al Estado, más bien parecería una pugna por llegar a este, ¿no? Por volver al Estado, es decir, de alguna forma ser el gobierno que administre el Estado. Y sí, eh, volviendo, digamos, a la teoría de que propone Kropotkin, él en La conquista del pan, que es uno de sus libros más importantes, habla, ¿no?, de la expropiación de los medios de producción. Bueno, esto ya es un poco algo clásico de lo que se hablaba en la época, siglo XIX, porque él tenía la concepción de que todo lo que se había producido hasta ese entonces era, o sea, toda la industria, todo lo que hacía posible la revolución industrial era de todos, ¿no? Es decir, todos éramos dueños de todo. Entonces, esa era su otra base em, de acción. Es decir, estaba la ayuda mutua, que todos pueden ayudarse, y también estaba esto de que todo es de todos, ¿no? Es decir, en cuanto a a la figura económica de cómo iban a subsistir estas, eh, lo que él llamaba eran comunidades descentralizadas, comunas descentralizadas, ¿no? Y autogestionadas. Había bastante énfasis en hacer la autogestión de los medios, ¿no? Que no esté en propiedad, que no sea propiedad privada, etcétera. Es decir, sí, va por ese lado más el anarquismo que él proponía, porque es decir, el anarquismo, sí, como ya dije,
sin algo que lo sustente, era simplemente desgobierno, y ya no era un anarquismo sostenible.